Aldo Linares conversando sobre el atento Federico Mompou. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, que son buenas noches cuando estéis viendo esto, aunque probablemente serán buenas noches, pero pues con la claridad del día, con lo que queda de la claridad del día en este tiempo que va cambiando, en esas estaciones que van mutando y que van dando paso pues a nuevos momentos. Un jueves más estamos aquí en este canal que tiene el sentido de buscar en la curiosidad y buscar en lo interesante de todas las épocas, de las personas, de vuestra curiosidad, de la mía, y de encontrar puntos de conexión que hagan que pues este lapso de tiempo que vamos a pasar reunidos y reunidas aquí pues tenga un sentido bonito. Y ese sentido bonito es especial para mí porque hoy mmm, vamos a hablar de un personaje que para mí es muy importante. Un personaje que desde hace mucho tiempo, de una forma u otra, ha tenido como ligeras conexiones con mi universo y que claro, siempre estoy atento a esas conexiones, pero estoy atento porque surgen de una forma tan mágica que es inevitable no preguntarse uno mismo por qué y cómo ocurren. Me explico. Hablar de Federico Mompou para mí es especial porque es un compositor y pianista que ya está viendo otras realidades hace un buen tiempo y que esas realidades seguramente están siendo tan deslumbrantes como lo que él pensaba que era todo. Pero es especial también porque su música para mí es muy íntima y muy interna en cuanto a lo que me sugirió la primera vez que le escuché y todas las veces que le he escuchado y lo que trae consigo. Me encantaría poder poneros música de él aquí, pero es difícil porque pues las restricciones de YouTube respecto a esto en determinados canales son muy claras, entonces no se puede poner. Pero intentaré hacer una pequeña lista en el propio YouTube para que la tengáis y para que podáis verla o escucharla. Y también es importante y especial para mí hablar de Mompou porque es una persona que de una forma muy especial me hace pensar y sentir que en realidad lo sugerente se hace evidente, claro que sí, y que en el fondo la música es eso, sus composiciones, su forma de exponer todo ese sonido, de exponer esa fuerza tan especial, pues tienen algo que me llama y me ha llamado y me llamará la atención siempre. Quiero agradecer como siempre que estéis aquí, quiero agradecer a Felipe Repiedra y a Nacho Repiedra su soporte que cada semana están ahí presentes, a las Nede Orol con su voz que siempre está presente también en las entradas y salidas del programa. Y quiero agradecerle al gran Mompou que hoy haya llegado. ¿Y por qué os digo que haya llegado así también? Pues porque quiero enseñaros una cosa. ¿Veis este libro? Federico Mompou, Vida, Textos y Documentos. Él es Mompou, está editado por Clara Janés. Y este libro, que lo tengo como veis así con muchas señales, y es un libro que un buen día, caminando por un pequeño lugar mágico que para mí es muy especial, cerca de Ávila, pues en un lugar donde suelen dejar libros las personas, que es una iniciativa fantástica, los dejan y otras personas los recogen y me he hecho muy fan de eso, de recogerlos. Algunos de ellos son joyas. Pues un día pasando por allí iba muy gratamente acompañado y veo que hay dos libros entre unas revistas que había, pero había dos solamente. ¿Y quién me iba a decir que ese libro era este, el de Mompou? Porque podían haberlo recogido como siempre se recogen los libros y sin embargo estaba en un rincón puesto ahí a la vista de todo el mundo. En un rincón sí, pero que se podía ver y que podían haberlo cogido. Cualquier persona lo podía haber cogido.
De hecho, habían cogido otros libros, pero este no estaba allí. Y fue curioso porque fue llegar, quedarnos viendo el libro y claro, yo decir, pero es que es Monpou, madre mía. Y es que además es curioso porque pocos días antes había estado pensando en su obra y en hacer algo en el canal. Y claro, pensé, es que este libro es como una señal bonita, ¿no? De esa especie de efectos que tiene la realidad que nos muestran las cosas así. Y además es que encontrarlo allí, ¿no? En un sitio así tan especial y muy cerca de muchos gatitos que están puestos ahí y de uno en especial que tengo que tenemos una debilidad especial por él que se llama Quirquincho, pues encontrarnos con ese libro fue alucinante, fue alucinante. Y ahora está aquí en casa y es una señal más pues de que el gran Monpou, Federico Monpou, tendría que estar aquí. Pero ¿quién le iba a decir a este pequeñín que pues iba a ocurrir esto, ¿no? ¿Quién le iba a decir a este pequeñín que habiendo nacido un 16 de abril de 1893 en Barcelona, pues iba a aparecer por aquí? Un pequeño que, por lo que se cuenta, viniendo de una familia que tenía, digamos, mucho interés cultural, pues ya desde muy pequeño pues se empapó de esa tradición cultural. Su familia era de descendencia francesa, em, pero desde muy pequeño era alguien que era muy observador. Veis esa mirada que tiene de pequeñín, y que siendo así de observador era pues también muy aficionado a quedarse quieto en un sitio, quedarse callado en un sitio, como quien no quiere la cosa, como si estuviese, qué sé yo, en un estado de quizás de pequeña meditación o algo así. Fijaros, en el libro voy a relatar algunos pasajes, se dicen, ¿no? A ver, por ejemplo, qué distinto era este niño de su otro hijo, o sea, se refieren a su hermano, al hermano que estáis viendo aquí. Pues su hermano José, ¿vale? Federico era distinto. Federico era silencioso y tranquilo. Pasaba horas durmiendo o sentado en un cojín. Allí en el suelo se distraía con cualquier cosa, una cajita de cartón, un juguete viejo, etcétera. Y a su madre Josefina, su padre Federico y su madre Josefina, pues a su madre Josefina le decían que no era corriente los niños tan pacíficos. Pero la madre pensaba que a lo mejor esa naturaleza que tenía el pequeño Federico se correspondía a la naturaleza de su abuelo, esa naturaleza reflexiva, esa naturaleza en la cual se observaba todo. Y desde pequeñín se entretenía mucho con pequeños juegos de construcción, levantando y derribando casitas, em, haciendo torres que se quedaba contemplándolas un buen rato, como si estuviese teniendo un diálogo curioso con la realidad, con esa realidad que iba pues formando en su cabeza. En la escuela, pequeñín, pues empezó a dibujar y como se le daba regularmente bien, pues le daban galletas, chocolates y cosas así. Y él seguía dibujando, seguía desarrollando una cosa muy importante que es la observación. Os preguntaréis, porque siempre traigo personajes así, os preguntaréis por qué está en el canal Federico Monpou. Pues porque en su deslumbramiento, en esa cultura que estamos viendo en esta carita del pequeñín, el pequeñín que está a la izquierda, o sea, a mi izquierda, pegado a mi lado, ese es Federico, ya había un punto mistérico también, ya había algo que iba un poco más allá. Mm, Él, en esa observación de pequeñín, que no dista mucho con el misterio, le gustaba mucho estar mirando por la ventana, le gustaba mucho em, desde un ángulo de la casa, quedarse sentado mirando al horizonte y mirando las calles y mirando cómo pasaban los coches con los caballos
mirando a perros, mirando a gatos, mirando a la gente. Y en esa casa donde también había dos gatitos, pues él se entretenía jugando con ellos. Pero, claro, él en todo esto iba desarrollando, como os digo, ese punto de observación, pero también ese punto en el cual el mirar, más allá de ser un gusto, se convirtió quizás en una actitud, se convirtió en una especie de parámetro de asociación con la vida, de ubicación con la vida, porque siempre había una cosa nueva para ver, él siempre tenía que estar viéndolo, le encantaba ver. Pero es que luego a eso se suma una cosa importante en el pequeño Federico. Además de lo prodigioso de ver, se juntó lo prodigioso de escuchar. Mirar y escuchar para él se convirtieron en dos cosas absolutamente alucinantes. Y eso es misterio, evidentemente, eso es ocultura, eso es la cultura del oculto también. Entonces, quizás Federico, de una forma u otra, pues también absorbía un poco eh, el ambiente familiar que había. Su padre, Federico Mompou Montmany, pues era un personaje muy aficionado también a la observación, muy aficionado a dar largos paseos, muy aficionado a mm, pues observar el mar. El mar para su padre era como algo muy especial. Y quizás en su carácter, además de tener esa sensibilidad, pues él, el padre, guardaba también un poco el punto de sus sentimientos, de mostrarlos, porque era, digamos, un patrón de lo que ocurría en aquellos años, ¿no? En aquella época. Pero en esa sensibilidad, el pequeño Federico, pues fue fraguando, digamos, pasos que se convertirían en todo lo que se convertiría en señales de lo que él era. En señales que, por ejemplo, en el colegio, pues imaginaros, le daban un lápiz y un cuaderno y le decían, toma un lápiz y un cuaderno y apunta tus impresiones. Y él anotaba las etapas, por ejemplo, de un viaje, si estaba en el tren, anotaba todo lo que iba ocurriendo, pero mm, él, digamos que iba un poco más allá, porque él no era una cuestión de anotar las cosas, era sino mostrar la impresión, que era lo importante, siendo tan pequeño. Y ese mostrar la impresión, pues probablemente en su juventud ya dio nuevos pasos, cuando se acercó al piano, cuando, pues, después de unos años de idas y venidas, en el cual pues estudió piano en el Conservatorio del Liceo de Barcelona y que dio su primer recital con 15 años, pues Federico, digamos que tuvo un punto de inflexión cuando en 1909 escuchó a Gabriel Fauré interpretar una obra, su quinteto número 1, opus 89, y quedó tan impresionado que decidió ser compositor. Y junto con la idea del piano, pues digamos que se, se va escarbando en sí mismo para buscar dentro de las partituras y dentro de su propio trabajo, pues buscar señales en las cuales él podría encontrarse cómodo con lo que él quería mostrar, con lo que él quería hacer. Y entonces, tras 2 años, encuentra un acorde propio, el acorde metálico. Ese acorde metálico, al que se referirá muchas veces y que también tiene mucho de mistérico, tiene mucho que ver con el sonido del toque de las campanas de la fundición de Encaus de su abuelo. Claro, en ese tránsito, digamos, pues digamos que empieza una investigación que tiene que ver ya con patrones muy, muy singulares. Lo metálico, el espacio, el sonido, el silencio, la emoción, la matemática, todo eso mezclado dentro de una idea de composición musical.
Y esto tiene que ver con el misterio también, con la música sagrada, con la armonía de las esferas, con esa composición estelar, digamos, de todo, cósmica, pero que Monpou, digamos que estaba empezando a fraguar. En 1911 marchó a París por una recomendación de Enrique Granados y se fue a estudiar piano allí, junto a los maestros Isidore Philippe y Ferdinand Motte. Y con Rousseau estuvo estudiando armonía. Entonces ese año, pues en 1911, compuso su primera obra de piano. Y ya esta imagen que estáis viendo con el sombrero y con la chaqueta se convertiría en una especie de santo y seña de un Federico Mompou que al mismo tiempo que iba componiendo sus obras, que iba pues mostrándose a sí mismo como una especie de calidad distinta de composición, pues también iba fraguando una idea personal de él mismo, un canon estético, por decirlo así. En 1914 regresa a Barcelona, un poco pues en ese fragor de huir de la Primera Guerra Mundial que estaba pues asolando todo, ¿no? Y en esas tesituras fue cuando pues publicó sus primeras obras para piano, las impresiones íntimas, las escenas de niños, de escenas infantes, y su primera canción que era La Hora Gris. Y todo esto estaba guiado, digamos, por una sana idea del menos es más, de que con la menor cantidad de medios, con la menor cantidad de medios se puede conseguir una máxima expresión de algo, un, un buen golpe emocional. Estáis viendo esta expresión, Mompou sentado con la mano así. En esa expresión bullía mucho ese aire de observación, de, de buscar mostrar que los elementos musicales eran unos elementos que tenían que ver con nuestros sentidos, pero con unos sentidos que estaban completamente expandidos, que el sonido, que la nota musical, que ese toque metálico, no eran otra cosa que efectos de una extensión, de algo que salía de nosotros y que encontraba vías de expresión a través del sonido, a través de la música, de la composición. En suma, pues podríamos decir que expresiones del espíritu, por decirlo así, del alma. Y Mompou se fue ganando una buena cantidad de amigos. Y en esa cantidad de amigos, pues él fue también descubriendo y fraguando que su lenguaje, lo que él quería expresar, lo que él necesitaba transmitir, tenía que ver con también una observación constante que desde pequeño tenía, el hecho de estar mirando, el hecho de estar escuchando. En 1921 vuelve a Francia, vuelve a París y nuevamente pues con todos los trajines de la guerra y todo esto. Y pues en 1941 escapa también por la ocupación alemana. Pero en su estancia en París fue elogiado por parte de la prensa de allí, dándole pues a él un nuevo aire de celebridad que él no contemplaba en ningún momento, ni esperaba en ningún momento. Pero gracias a eso, pues digamos que tuvo la fortuna de poder rodearse con gente importante, gente que le serviría también para pues ampliar mucho más su código, digamos, de creación. Pero claro, volvemos a lo mismo. En ese código de creación bullía un espíritu muy, muy singular. Quiero leeros algo. Quiero leeros algo que está en el libro. Fijaros. A ver. ¿Vale? Dice: el sentimiento de pureza se dividirá en puntos de emoción, y en tiempos posteriores el punto de emoción se dividirá en notas o notas sensibles.
La frase de pasión, que ya es un punto de emoción entre la obra, solo se puede dividir en nota o nota sensible. Mejor dicho, la obra se dividirá en puntos de emoción e igualmente pertenecerán unos al sentimiento de pureza, otros al sentimiento de pasión, divididos en tiempos y en notas o notas sensibles. Fijaros, eso lo dice un Mompou que ya está diciendo algo entre medias, que ya está diciendo algo que es distinto, algo que tiene otro tipo de signo, porque hablar de emoción, de tristeza, de notas sensibles, de puntos de emoción, todo esto denota que hay una visión y un acercamiento de la música que es completamente sensible, pero que es completamente mágico también, completamente especial, completamente fuera del mundo del academicismo, porque sí, fuera del mundo de la explicación matemática, porque sí, de las cosas, siendo la matemática algo deslumbrante y mágico. Él va más allá, digamos que en esa matemática emocional, sensorial y musical mezcla todo esto para justamente unirlo con esos destellos que son las emociones, los sentimientos, la pasión, la tristeza. Y todo eso se mostraba y se veía en, por ejemplo, este programa que estamos viendo, en el cual pues él participó, en el Orfeo Barcelonés, y en el cual pues se puede ver que pues Mompou se dejaba acercar por ejemplo, a Mozart, alguien también muy especial, alguien muy mistérico, muy de saberes ocultos también, pero al mismo tiempo que en ese vemos que está Schumann también, otro que también. Entonces, Mompou, digamos que recreaba en sí mismo también la idea súper especial de que la creación no era solamente un hecho fortuito en el cual se trabajaba con una técnica, no, sino que había una composición intrínsecamente interior, intrínsecamente de conexión con lo más profundo, con uno mismo, para poder sacar de allí algo único. Y en ese sentido, quiero leeros algo también, que lo estoy buscando para encontrarlo, porque es interesante. De Mompou, un catedrático de la Universidad de Lyon dijo lo siguiente: por otra parte, me dispongo a definirle como un analista de la vida interior, y particularmente de la suya dolorosamente de poner al descubierto las fibras secretamente vibrantes de su corazón, y que usted encuentra una suerte de delectación amorosa en analizar sus íntimas palpitaciones, incluso angustiantes. En contraposición a esto, me parece que el mundo exterior no le atañe más que como un decorado y como un pretexto. Usted no quiere escribir música pintoresca en la naturaleza. Necesita hombres que vivan y que sufran. Pues eso dice Paul Juvelin. Y es interesante porque dentro de todo esto pues estamos viendo que Mompou tenía ese punto de sensibilidad que otras personas lo notaban. Y es interesante porque él mismo, Mompou, en algunas ocasiones se refería a él mismo con esa especie de análisis interior, de análisis de búsqueda, en el cual pues decía cosas como esta: pero lo que a mí me ha traído al estado perfecto en el que me encuentro es una constante meditación y un profundo estudio de todos estos problemas psicológicos con los que me ha apasionado, y es tan inmerso el mundo de lo desconocido que es verdaderamente la única cosa que pueda retener la atención. Y es tan inmenso el mundo de lo desconocido que es verdaderamente la única cosa que puede retener la atención. Federico Mompou
se dedicó mucho al estudio de los problemas psicológicos para enfocar de una manera más o menos rigurosa la búsqueda del autoequilibrio, del equilibrio interno, en el que él creía y en el que él tenía la certeza que yacía y latía la base del control de uno mismo y la base del conocimiento de uno mismo. Y que para él era realmente lo importante, incluso para su propia creación. Por eso dice, cualquiera pierde el tiempo estudiando armonía y contrapunto. Él, en ese sentido, pues lo que nos está mostrando es eso, ¿no? Esa vida interior tan potente, y esa vida interior que probablemente también tuvo un buen sostén en una persona decisiva en su vida. Esta persona que estáis viendo, con esas manos ubicadas al piano, fue una pianista decisiva en su vida. Al volver él a España después de haber estado en Francia, después de haber estado en Alemania, pues Mompou seguía trabajando, componiendo, y en un concurso de piano conoció a la pianista Karma Bravo, que es la que estáis viendo. Ella, como habéis visto hace un momento en el programa, pues había una interpretación de Schumann, pues ella, tiempo después, cuando él la conoció, estaba interpretando a Schumann cuando él cayó prendado por ella. Y esta pareja que era tan singular y tan especial, pues digamos que empezó una relación basada en esa especie de magia que se genera en la música, en esa especie de gran latido que se genera. Y en 1957 pues se casan. En esa boda, digamos que hay detalles en los cuales graciosamente Mompou coge con ella un tren digamos a un nuevo mundo de expresiones, a un nuevo mundo de sensaciones, y sobre todo también a una nueva forma de vivir una sensibilidad compartida. El taxi les dejó en lo alto de la colina. De allí a la iglesia mediaba un bosque de pinos de acentuado declive. Descendieron a campo traviesa, de árbol en árbol, apoyándose en los troncos para no resbalar, llenándose del perfume de la mañana, del aire limpio que reúne los puros aromas vegetales y terrestres. A puerta cerrada y con la iglesia repleta de flores blancas, las de la boda que tendría lugar más tarde, Karma y Federico, completamente solos, oyeron la epístola de San Pablo que les leía el sacerdote y contrajeron matrimonio. Fueron testigos de la boda un fotógrafo y un guardia. Cuando salieron de la iglesia, el blanco color de las flores y la intensidad del perfume y el silencio rondaba aún en torno a la cabeza de Karma. El sol estaba más alto y el cielo más claro, los pinos del montículo más esbeltos, la piedra rojiza del muro más cálida. En apariencia, era un día como los demás, un día espléndido, y tomando un tren de cercanías, fueron a pasarlo a la orilla del mar. Federico Mompou Tencaus, Carmen Bravo Roy, Karma Bravo. ¿A qué es bonito y a qué es mágico? Y sobre todo a qué es tan especial ese punto de, pues, darse ese espacio para continuar un camino, para continuar esa especie de entente mágica y especial que tiene que ver con estas manos, con esas manos que entonaban una idea que para mí era y que para mí es fantástica. Mompou era una persona introvertida, una persona callada, con un sentido del humor muy, muy fino. Una persona que, pues,
habiéndose relacionado con muchos músicos catalanes como Blancafort, como Camins, como Samper, pues habiendo estudiado con Maud Lacroix y habiendo, digamos, tenido un momento en el cual su nombre en Francia sonaba pues al mismo tiempo que Debussy, que Satie, que Ravel, pues mmm, siente que en todas esas circunstancias pues hay algo que también le está intentando decir, que la música que él hace requiere precisamente y tantísimamente del silencio. Como os he dicho hace un momento, pues él le gustaba estudiar los problemas psicológicos, estudiarse a sí mismo, porque en su introversión, algunas veces pues él, cuando estuvo en la escuela de Viena, por ejemplo, ante la nueva escuela de Viena, pues sintió que tenía problemas de comunicación con los demás y tuvo una crisis creativa en 1933. Pero bueno, todo mmm, digamos que le lleva a estos pasos de seguir, y con Carmen Bravo pues seguir eh, avanzando. La creación sigue continuando, continúa, él sigue haciendo cosas hasta 1979, cuando digamos que pues su salud hace que se trunque su trabajo, digamos. Pero en la música de Monpou hay una cosa que es interesantísima también, y que tiene que ver con la, digamos, la interesante visión de cómo enfocar el sonido no solamente en términos musicales. ¿Por qué digo esto? Porque Monpou, además de hablar de todo el silencio, además de la introversión, del misterio, de, los enigmas de lo desconocido que podían hacer que la expresión humana se transformase en música, en notas, pues además de eso, en su música había digamos, una paleta de colores, de texturas bastante interesante y bastante inédita. Su música era física, su música se podía palpar de algún modo, su música podía entenderse desde un prisma en el cual podemos imaginar que un sonido era de un color azul o de un color verde, y eso es una cosa que nos puede llevar a una especie de sinestesia peculiar. Pero claro, si estamos hablando de alguien que en realidad también para mucha gente fue visto como una persona que tenía que ver con sabidurías orientales, que tenía que ver con el mundo zen. Para mucha gente, pues Monpou es alguien que tiene ese punto en el cual pues mezcla tantas cosas que, que uno no puede sino sentirse deslumbrado ante una revelación. El pianista ruso Arkady Bolodov dice, de la música de Monpou: un amigo me lo hizo escuchar y me gustó mucho, un sonido nostálgico, minimalista, como Ravel. Pero cuando descubrí la música callada, ojo, la música callada, entendí toda su filosofía, su espíritu zen, la dualidad entre las notas y los silencios. La toqué en la Filarmónica de Berlín y en Ámsterdam, con el público en silencio absoluto durante 20 minutos. Fue impresionante. Monpou decía que el silencio es la eternidad sonora. Su música es pura metafísica. Él no quería innovar, y pese a ello, su música expresa algo diferente. Es silencio sonoro. Él decía: yo no compongo, descompongo. Cuando os he hablado y os he dicho, ojo, la música callada, eso es algo que es tan especial. Pero es que lo que dice Bolodós es alucinante también. Monpou decía que el silencio es la eternidad sonora. Es que eso es fascinante, es fascinante, es fascinante, es fascinante. Es increíble porque
en esos acordes metálicos con los que él empezó componiendo, con los que él empezó diseñando, digamos, su forma de expresión, descubrimos a un Federico Mompou que en realidad era una especie de persona que hacía miniaturas con sus obras. Sus obras no eran alargadas, eran breves y tenían un punto de intimidad y de lujo en el sentido de hablar de una joya inédita. ¿Por qué? Porque eran delicadas. Según sus propias palabras, él era una persona de pocas palabras y un músico de pocas notas. Claro, en estos paisajes que estamos viendo se puede descubrir todo esto que estoy diciendo. Y en esa música callada, fijaros, aquí él tocando el piano, una cosa que tampoco él se intentó mostrar mucho eh, como un excelso pianista ni nada, no, él no necesitaba eso. La técnica no suplía la expresión. ¿Pero por qué? Porque era un hombre de pocas palabras y un músico de pocas notas. ¿Acaso eso no tiene que ver quizás con estados de meditación, con estados ampliados de conciencia, con estados de deslumbramiento, con estados en los cuales la propia percepción nos lleva pues a hacer eso, a usar pocas palabras y pocos gestos para contactar y demostrar esa naturaleza y entrar en contacto con la propia naturaleza? Es curioso, ¿eh? Pero vuelvo a la música callada, o sea, es que me encanta. Sacado de un verso de San Juan de la Cruz, la música callada, del cántico espiritual, digamos que Mompou encontró una vía para lo que era su ideal estético, su ideal de mostrar todo esto, ¿no? Y él, respecto a esa música callada, aplicada a lo suyo, aplicada a su propuesta, él decía que para él su música callada era una música que sea la voz del silencio, sin huecos ni adornos. Claro, sin huecos ni adornos. Una música que sea la voz del silencio. Es que es ocultura, es que es magia, es que es misterio. Es evidente, o sea. Y ¿sabéis algo? O sea, me encanta poder estar hablando de Mompou ahora, porque estoy seguro que donde esté, pues él está viendo esto. No sé, es como si tuviese la sensación de que igual no, evidentemente, ¿no? Pero me encanta pensarlo, porque en esa música callada probablemente él estará encontrando en este momento que lo que estamos compartiendo pues tiene que ver con eso. Tiene que ver con el fondo de utilizar el menor aspaviento para mostrarse, como con su letra que estamos viendo aquí, en el cual él va escribiendo, pero es que son como paisajes, son como si fuesen planos, como si hubiese un punto de líneas especiales en los cuales al final aparece su nombre Federico y, y se describe como si fuese una propia melodía en sí mismo. Y en sus melodías, en el trabajo en sus piezas, Mompou muchas veces cogió melodías del folclore catalán para adaptarlas a su propuesta. Pero hay detalles muy curiosos porque en su sonido hay digamos que podría asemejarse en sus acordes al sonido de las campanas que se pueden escuchar, al sonido del tañido de campanas, de las campanas de bronce, que esto podría ser quizás una remembranza al lugar en el que trabajaba su abuelo, que era una fábrica de campanas. Y según él, su música, que era la música menos compuesta del mundo,
pues ha sido interpretada por mucha gente, ha sido interpretada por mucha gente porque, claro, han visto que en la música de Monpou había toda una especie como de mm, elementos innovadores, elementos heterodoxos, elementos que no se les podía escapar porque sí. Por eso Alicia de la Rocha, la gran pianista, pues también conoció a Monpou y también se dejó pues imbuir, ¿no? de toda esta de toda esta digamos gran forma de mostrar la sensibilidad, de gran forma de mostrar que en pocas notas y en pocas formas se podía acceder a un formato de emoción, de sensación, de evocación, de recreación mucho mayor. Y Monpou durante todo este tiempo también pues fue una persona que estuvo atento a la gente joven, estuvo atento al hecho de que la creación tenía que ser una cosa que tuviese movimiento constante. Por eso Monpou, que como ya os digo, era introvertido, pero al mismo tiempo tenía un buen sentido del humor, pues no dudaba, por ejemplo, de siempre vestido como iba vestido, de dejarse mm, de dejarse jugar a sí mismo consigo mismo. En las fiestas de disfraces de carnavales se disfrazaba, siempre iba con un smoking, siempre iba con un traje, bailaba jazz, pero siempre había ese punto en el cual parecía como un faro que él estaba observando, que él estaba en constante observación. Esa observación de la infancia, esa observación del pequeñín que estaba mirando cosas, de ese pequeñín que miraba y escuchaba. Pero es que eso es la creación musical, es mirar y escuchar sintiendo, evidentemente, ¿no? Y cuando veo esta mirada me pregunto, ¿qué más habría en esa música callada? Esa música callada que quizás fue algo permanente en él, esa música callada que dice, él, refiriéndose a la música callada, esta música no tiene aire ni luz, es un débil latir del corazón. No se le pide llegar más allá de unos milímetros en el espacio, pero sí la misión de penetrar en las grandes profundidades de nuestra alma y las regiones más secretas de nuestro espíritu. Esta música es callada porque su audición es interna, con tensión y reserva. Su emoción es secreta y solamente toma forma sonora en sus resonancias bajo la gran bóveda fría de nuestra soledad. Es interesante, ¿verdad? Es interesante cómo esa música callada habla de eso, de ese curiosísimo encuentro con ese bosque sagrado que está en cada uno de nosotros y que pues Monpou la tiene y la mantiene y que la hace vibrar y que en este libro que os muestro, que esta es la joya que encontré, pues he tenido la suerte de escarbar y de sentir esa gran fascinación por la obra de este señor que pues dentro de esos acordes metálicos, dentro de esa música callada, dentro de esas influencias, pues ha visto teatralizada su música, ha visto cómo sus obras selectas, que son la música callada, los paisajes, las variaciones de un tema de Chopin, souvenirs de la exposición, los preludios, canciones y danzas, diálogos, tres variaciones, los cantos mágicos, suburbis, escenas de niños, impresiones íntimas, canción de cuna, cosas que hizo para ballet, composiciones para voz y piano, el cantar del alma, las cuatro melodías, las composiciones para guitarra sola, los improperios, todo esto pues ha seguido un curso en el cual pues Monpou se ha hecho eterno. Y aunque él partiese en Barcelona un 30 de junio de 1987, eso no quita para nada que en esa eternidad esta mirada siga teniendo esa especie de potencia tan fuerte, esa especie como de saber mirar para ver y dejar cosas como este secreto,
que parece que es como si fuese un baile. ¿Sabéis a qué me recuerda esto? Me recuerda a los caballitos en las ferias, cuando se ve la oscilación del subir y bajar, pero al mismo tiempo me recuerda también a nuestro ritmo cardíaco que va así, así. Ese secreto, ese trabajo de esa música callada, que probablemente en este piano, que era el piano de Mompou, pues ahora está más viva que nunca. Más viva que nunca. Fijaros su piano. Me pregunto si su espíritu, si su conciencia mirarán este piano y pensarán, es que trabajé contigo y trabajé contigo esto, que también parece un baile, parecen olas, parecen ondas. Y me pregunto si esto que estáis viendo, pues lo habrá leído él. Como se ve así, yo os lo voy a leer un poco. Federico Mompou. Es mi ilusión, después de la desaparición de mi esposo, Federico Mompou Dencourt, el contribuir a la mayor y mejor difusión de su obra pianística y vocal. La mayoría de los pianistas que tocan la obra de Federico Mompou, a pesar de la evidente dedicación y cariño con la que la interpretan, no siempre llegan a comprender la mezcla de espiritualidad, poesía y pasión que en ella se entremezclan, y muchas veces destacan demasiado uno de estos elementos, olvidando o delegando a un plano secundario a los demás. Otro factor esencial en la interpretación de esta música es su característica de trubato, que es muy difícil de aplicar y dosificar. Para mí es también un deber el velar por la difusión de una buena interpretación de esta música peligrosa. Peligrosa por su desnuda sencillez, su absoluta autenticidad, su carencia de artificiosos desarrollos que obliga por parte del intérprete a actuar con el mismo rigor artístico, sin falsos y a veces enfermizos efectismos. Es por esto, y sobre todo por haber vivido y visto nacer la mayor parte de las obras de Federico Mompou, de habérselas oído tocar cientos de veces, de haberlas comentado con él, que me considero autorizada a dar consejos sobre ellas a los jóvenes pianistas que quieran penetrar en los secretos de esta música. Espero haberme expresado con claridad. No está en mi ánimo censurar ni menos condenar ninguna interpretación. El mismo Mompou decía que el intérprete tiene sus derechos, sino ayudar a encontrar el justo punto de comprensión por parte de los jóvenes pianistas y cantantes. Firmado, Carmen Bravo de Mompou. Ella dejó esta carta. Hay una fundación, Federico Mompou, que pues está haciendo mucho por la difusión de su obra, que fue creada en 2006 y que fue creada por Carmen Bravo, por su viuda, y que tuvimos la suerte que en 2008 presentó una cuarentena de piezas inéditas hechas para piano, que fueron creadas entre 1911 y 1920, y otras creadas en 1940. Si queréis podéis entrar en Fundación Mompou, fundacionmompou.cat, y ahí encontraréis cositas. fundacionmompou.cat, o en Frederic Mompou, Frederic, no Federico, frederickmompou.es, que es donde, pues, digamos de una forma más íntima se habla de él. Pero quiero que os quedéis con esta imagen y quiero que os quedéis con este rostro tan especial de alguien que, como os dije, pues englobó la música callada como él mismo, como lo que él ha dicho. Y me gusta mucho el hecho de poder haber traído todo esto, porque al final de cuentas pues es especial y es mágico y es único el poder decir que Mompou ha estado en el canal, que Mompou ha estado teniendo su encuentro con vosotros y con vosotras, y que en esos poemas sonoros, en esos recitados de melodía, Mompou nos ha sabido descifrar también quizás esa música callada
que no es sino otra cosa que la expresión de su corazón, la expresión de su propio sentimiento. Yo he querido traeros este momento, casi una hora, y espero que lo hayáis disfrutado como yo. Yo sinceramente lo he disfrutado mucho y creedme, el hecho de traer a Federico Mompou y haber hablado de su vida y haber hablado de sus obras y sobre todo de esa cosa tan especial que tiene, esa magia, ese deslumbramiento, pues no hacen sino que hacerme sentir bien en cuanto a que ha pasado una persona más por este canal que bien merece ser reconocida, conocida, observada y apreciada, más allá de tiempos y espacios, más allá de pareceres, más allá de modas, y que eso es el verdadero misterio, esa cultura del oculto que está ahí. Si escucháis la música de Federico Mompou, descubriréis que tiene tantísimo que ver con el misterio, tantísimo que ver con lo ultraterrenal, pero al mismo tiempo con lo intraterrenal, y que al mismo tiempo tiene que ver con una gran mediunidad, que es la de poder traducir a través de la sensibilidad lo invisible y llevarlo y convertirlo en algo que sea tangible para todos. Así que espero que os haya gustado este momento y que escuchéis a Federico Mompou. Podéis escucharlo. Intentaré hacer una pequeña lista para que la veáis en YouTube, pero escuchadlo, buscad sus secretos, buscad su música callada y encontraréis que hay mucho mágico por descubrir. Así que espero que os haya gustado. Son las 17:35 de la tarde cuando estéis viendo esto. Dentro de unas horas será pues ya un poquito entrada la noche. Y espero que os haya gustado y que saquéis lo mejor que podáis y que escuchéis a Mompou y que nos vemos el jueves que viene. Así que gracias y espero que la noche sea propicia. Hasta luego. aldolinares.com